Buenas noches con todos y bienvenidos a su clase de físico-química el 3 de enero del 2024. Antes de empezar, espero que todos tengan un buen año, ¿no? Y que todas las metas y todo lo que ustedes se han planteado pueda cumplirse de la mejor forma. Bien, entonces la clase de hoy tiene que ver con problemas de la combinación de la ley de los gases. Nosotros lo habíamos enunciado esto de forma teórica. Habíamos mencionado en clases anteriores de la ley general de los gases perfectos, que era la combinación de la segunda y la tercera ley de los gases. Y habíamos hablado otros días sobre la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Boyle-Savoy. Recuerdo esto haberles presentado, es un gráfico donde estaba la interacción de estas leyes. Entonces lo que nos faltaba ver en esta parte era problemas. Entonces, un problema sencillo es el siguiente. ¿A cuántas atmósferas de presión? ¿Cuántas atmósferas de presión se debe someter un litro de un determinado gas? Medido a una atmósfera y a menos 20 grados centígrados. Y esto debe comprimirse hasta ocupar la mitad del litro. A 40 grados centígrados. Muy importante, noten que aquí estamos hablando de un gas que se encontraba primero a menos 20 grados centígrados y que ahora se va a encontrar o va a llegar a 40 grados centígrados. Entonces, aquí hay varias situaciones. Primero, tenemos aquí un volumen de 1 litro. Es decir, tenemos aquí un volumen mucho. Y tenemos un volumen 2, que es la mitad del litro. Tenemos además una temperatura 1 y una temperatura 2. Y tenemos una presión de una atmósfera. Entonces, si tenemos los tres tipos de variables, esto nos conlleva a pensar en que debemos usar la combinación de las leyes de los gases ideales. ¿Y cuál es esa ecuación? P1, P1 sobre T1, P1 por P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Esta es la ecuación en la cual se refleja la combinación de las tres leyes, ¿no? De la termodinámica, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Entonces, nosotros tenemos la presión de una atmósfera. Tenemos un volumen 1 y tenemos una temperatura 1.
Tenemos como incógnita la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, el P2 es mi incógnita. Por lo tanto, voy a despejar. Y esto es igual. P1 sobre P1. Este P2 pasa al siguiente lado a multiplicar. Y este que estaba multiplicando pasa a dividir. Ahí tenemos ya la ecuación toda ella despejada. Entonces, aquí también hay otro dato importante y fundamental a recordar. La ley de los gases, ¿con qué escala de temperatura trabaja conceptualmente? Le pregunto a Jaime Santana. Jaime Santana, ¿con qué escala de temperatura trabaja la ley de los gases ideales? ¿Con qué escala? Correcto, Stephanie Pino ha respondido correctamente. Es con la escala Kelvin. No trabajan ellos con los grados centígrados, con la escala centígrada. Por lo tanto, estos valores que nos está dando el problema, que está dado en grados centígrados, debo de pasarlos a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que sumarle 273 grados Kelvin, ¿no? Entonces, vamos a trabajar este despeje de ecuación con los valores. Sección 1 es una atmósfera. Volumen 1 es 1 litro. La temperatura 2 en este caso es 40 grados centígrados. Voy a sumarle 273 para que esto quede Kelvin. Abajo en el denominador tengo la temperatura 1, que es menos 20 grados centígrados. Entonces, aquí voy a poner menos 20 más 273. Y eso lo voy a multiplicar por el volumen 2. En este caso, el volumen 2 es 1 dividido para 2, ¿no? 0,5. Sí. Entonces, estos valores, ya con las unidades armonizadas correctamente, me van a dar la presión 2, que es justamente el valor de seguro. 1 por 1 es 1. Y 273 más 40 es 3. 11. Acá tenemos menos 20 más 273. Esto matemáticamente es 273 menos 20, ¿no? Es 200.
53. Positivo, ¿no? Alguien que multiplique, por favor, 273 por 0,5. ¿Cuánto da? 253 por 0,5. ¿Cuánto da eso? 136.5, mis. 136,5. Muy bien. Entonces, grados Kelvin, grados Kelvin también se va. Ya. Y queda atmósfera. Alguien, por favor, que divida 313 dividido para 136,5. ¿Cuánto da? 313 dividido para 136,5. Leia Zambrano. Leia Zambrano, por favor, con su calculadora. Leia, Sí, dígame, Miss. ¿cuánto da 313 dividido para 136,5? Ya, de un momento, por favor. Ayúdele a Alexis López. No se estén comiendo los decimales, por si acaso. ¿A qué me refiero con comerse los decimales? 253 por 0,5, ¿cuánto es? Alguien puede estar suprimiendo esos decimales y ahí viene el problema del cálculo. Mire, aquí hay un problema y alguien me dijo 136, no es 136, es 126. Estoy haciendo el cálculo. Es el 126,5. Entonces, en realidad, alguien me hizo mal el valor. Es 313 dividido para 126,5. ¿A cuánto es igual eso? Ya, muchas gracias, señor Olguín. Pero quisiera escucharla, por ejemplo, a Luisa Lucas. Luisa Lucas, Dígame, máster. ¿cuánto da 313 dividido para 126,5? Bueno, tenía para 136, ahora 126, ya le cambió. Vamos a ver. Fijaron mal el valor, no era 136, era 126. 2.47, máster. 2,47. Entonces, esa es la presión doble. Bien, ahí tenemos un problema en donde hemos combinado las tres leyes, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Solo para refrescar la memoria, nada más, voy a mostrarles nuevamente aquella ecuación que realizamos en clases muy anteriores, ¿no?
realmente esta imagen a mí me parece la más oportuna, porque en realidad me resume todo las tres leyes de los gases, ¿no? Esto les había mostrado en clases anteriores, lo que no habíamos hecho es problemas ante todo. Por favor, confirmen que pueden ver la pantalla. Confirme, Sí. confirme Anaray que puede ver la pantalla. Sí, madre, sí se puede ver. Ya, gracias. Entonces, miren, ahí tienen ustedes las tres leyes. La ley de Boyle, que habla de presión por volumen, en el cual en estas dos variables yo debo de la tercera variable, que en este caso es la temperatura, permanecer constante. ¿Qué pasa con la ley de Charles? La ley de Charles, en cambio, es inversamente proporcional el volumen sobre la temperatura. Y tenemos que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Y finalmente la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, tenemos como variables la presión y la temperatura, quedando el volumen como constante. Entonces hay también una proporcionalidad inversa de la presión con la temperatura, que es igual a la presión con la temperatura en el punto 2. Y finalmente, la combinación de estas tres leyes me da la ecuación central, que es la que hemos usado la noche de hoy en este problema. ¿Cuál es? Ahora es importante recordar dos cosas. Primero, ¿qué ley debemos de aplicar cuando en un problema nos digan, por ejemplo, que la temperatura es constante? Eso nos va a dirigir a la ley de Boyle. Como también es posible que nos digan en el problema o nos hablen de la presión como constante. Y ahí directamente yo voy a dirigirme a la ley de Charles. Y consecuentemente haré lo mismo con la ley de Gay-Lussac. Cuando en realidad uso la combinación de las leyes de los gases, cuando yo tengo las tres variables, tengo presión, volumen y temperatura. Entonces, el problema no me ha especificado nada sobre que una de estas variables es constante o no. Y como no lo especifica, y lo que es más, por ejemplo, en el caso de este problema que hemos analizado la noche de hoy, nos habla de que el gas es un gas y se está comprimiendo, pues perfecto. Entonces, eso calza o combina con esta ley combinada, ¿no? O con esta ecuación. No sé si tienen alguna pregunta. Por ejemplo, veamos otro problema, pero en el cual yo voy a emplear la ley de Gay-Lussac. Entonces, ¿qué dice este problema? Digan si se puede borrar, por favor, la pizarra o si necesitan tiempo para poder copiar o tomarle fotografía. Indique Alicia Banchón si se puede borrar la pizarra. Alicia Banchón, señorita Banchón.
Señorita Banchón, responda. ¿Ha dejado botado el internet? Ah, ya, perfecto. Ya dio señales de vida, por lo menos escribió. Ya, indique, ya, que no lo borre, ok. Indique, indique por favor si está enfocado todo el ejercicio. O sea, la cinta Banchón dice que no se puede borrar todavía. Usted me escribe, por favor, señorita Machón, cuando ya se pueda borrar. Ya, Alicia Machón dice que ya puede borrar. ¿Se me puede escuchar ahí? Sí, ahí sí. Lo que pasa es que yo estaba hablando, pero parece que no tenía acceso al micrófono y no se escuchaba. Por eso escribí. Ah, pero está bien. Lo importante es que dio señales de vida, que no había abandonado la conexión. Bien, ¿qué dice el problema, el nuevo problema? Habla de una botella de acero que tiene anhidrido carbónico. Y tiene anhídrido carbónico a 0 °C y 12 atmósferas de presión. Aquí hay una botella. Y esta botella con gas, por supuesto, tiene anhídrido carbónico. Y esta botella se encuentra a 0 °C y a 12 atmósferas de presión. Y me pide el problema hallar la presión del gas encerrado cuando se eleva su temperatura a 60 °C. Ahí tenemos las condiciones de ese problema. Entonces, yo les hago la pregunta. Si esta es la botella y aquí adentro está este gas, aquí, y el problema me está diciendo que hay una presión 1 a 12 atmósferas, y me dice que está esta botella a 0 °C, que luego se eleva a 60 °C, ¿qué cosa queda constante? Le pregunto a Gloria Banón. Gloria Banoni, responda. Sí, Master, disculpe, es que estoy con fiebre, por eso es que casi no estoy prestando mucha atención, de verdad, disculpe. Ya, ya, gracias por ser honesta. Jocelyn León, ¿qué variable es constante? Jocelyn León, Jocelyn León, conteste, señorita León.
O simplemente pensaremos que ustedes dejaron abandonar esa conexión. Nada, no contesta nada. Dice Cervantes, Dígame, máster. ¿qué variable es constante en ese problema? Usted, por favor, responda. No sé, máster, no sé. Gracias. Erika Andrade. Erika Andrade. ¿Qué variable es constante en este problema? ¿Qué variable es la constante? Está en el pizarrón, aun cuando no pudiera usted escuchar bien, yo confirmé el audio al inicio de la clase, no había ningún problema. Pero aquí hay una botella que tiene anhidrido carbónico, un gas. Y entonces me dicen que esto está a 0 grados centígrados y a una presión 1 de 12 atmósferas. Pero que luego ese gas experimenta un incremento de temperatura, llegando a los 60 grados centígrados. ¿Qué variable es constante? ¿Qué variable es constante? A ver, responda Ángel Sánchez. Ángel Sánchez. Ángel Sánchez. Carla Vera dice la presión. Pregunto, ¿la presión es constante? Si le está diciendo que hay una presión 1 en 12 atmósferas. Y lo que es más, el problema le está preguntando que halle la presión del gas encerrado, que halle la presión 2. Esto le está preguntando el problema. ¿A qué igual la presión 2? Entonces le devuelvo la pregunta a Carla Vera. ¿Puede ser la presión constante? Jessica del Pozo. ¿Qué nos puede decir Jessica del Pozo? Dígame, mi. ¿Qué variable es constante? Sería la temperatura que está en cero. No, La temperatura dice el problema que se incrementa. ya. 0 a 60. ¿Es constante? ¿Sí o no? Ahí varía. Por eso, entonces es constante la temperatura. No sé, mi. Bueno, pero esto es increíble. Esto es increíble, ¿verdad? Que tiene que poner más atención, señorita. Tiene que poner más atención. Emanuel Montserrat, Dígame, máster. ¿qué variable es la constante en ese problema? Si me preguntan cuál es la presión 2, me dan la presión 1 y me dan cambios de temperatura. ¿Cuál es la variable constante? Manuel Montserrat. La temperatura, máster. La temperatura es constante si dice que la botella con el gas está a 0 grados y luego pasa a 60 grados. Le pregunto a usted, Manuel Montserrat.
Si hay cambio A de ver, sí. temperatura, pregunto. ¿La temperatura es constante? Sí, máster, constante, máster. Volumen constante. Don Félix, ¿alguien le puede abrir audio y puede contestar? El volumen constante, El volumen, ya, ¿y por qué? ¿Qué está sucediendo en ese problema, don Félix? porque tenemos presión 1, presión 2, tenemos las dos temperaturas y eso me indica que en ese caso el volumen va a ser constante. Correcto, eso es todo. Los otros señores, en verdad, no están prestando atención a la clase. Si hay cambios y me dice que está de 0, gracias, don Félix. Si me dice que está en 0 y pasa a 60, ¿cómo va a ser eso constante? Imposible. También me está diciendo el problema, que hay una presión 1 de 12 atmósferas y que me pide hallar una presión 2. ¿Cómo va a ser la presión constante? Entonces, por lógica, si tengo cambios de presión, tengo cambios de temperatura y constante el volumen, pues. Entonces, ¿qué fórmula debo de aplicar? ¿Qué ley debo de aplicar? Le pregunto a Carlos Paredes. ¿Qué ley debo de aplicar? De las que vimos en la figurita. A ver, ya le voy a poner la figurita para que las personas puedan contestar algo razonable. A ver, señorita Carol, ¿cuál de esas fórmulas o cuál de esas leyes le voy a aplicar y por qué? Ayúdele, Gemma Intriago. Gemma Intriago. Máster sería la ley de Charles, máster, ¿no? La ley de Charles. En la ley de Charles, ¿cuál es la constante? Pregunto. Gay-Lussac, Ya, pero quien habló de la ley de Charles, ¿cuál es la constante en la ley de Charles? Lailostat. Ya, pero a ver, Ángel Rivas, contéstenos usted. En la ley de Charles, ¿cuál es la constante? La presión. La presión. Por lo tanto, en el caso de este problema, yo no tengo la presión constante. Tengo ese el volumen constante. Entonces, siendo el volumen constante, lo más lógico y lo más oportuno es aplicar la ley de Gay-Lussac. Entonces, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Entonces, bien, ahora voy a despejar lo que nos está preguntando el problema. Nos está preguntando el P2. Por lo tanto, esto voy a despejar. P1 sobre T2 por T2 sobre T1. Esto es igual a P2. La presión 1 no hay problema, está en atmósfera. ¿Podría bajar un poquito la cámara? No logro ver. A ver, la presión 1 no hay problema porque la tengo en atmósfera. La temperatura, ¿en qué escala debe de usarse? Les pregunto a Damaris Pesante. Damaris Pesante.
Damaris Pesante, conteste Damaris Pesantes. Stephanie Pino, conteste. ¿En qué escala de temperaturas debo de trabajar? Stephanie Pino. Stephanie Pino, conteste. Master, Stephanie Pino tiene problemas con el micrófono. Pero Stephanie ni siquiera ni en el chat responde. Ashley Toala. Ashley Toala está al aire. Ya. ¿En qué escala se debe trabajar Ashley Toala? En escalas Kelvin. En Kelvin, correcto. Entonces, este P2, que en este caso es 60, más 273. Y el P1, que es 0 grados, más 273. Y con que no se va, queda P2, queda 12 atmósferas, 60 más 273, 333. Y acá 273. Alguien, por favor, que multiplique 12 por 333 dividido para 273. ¿Alguien que haga esa multiplicación? Multiplicado sería 3.996. El de arriba. 399. Sí, en la multiplicado. Ya, y divídalo para 273, por favor, ¿cuánto da? 14.6. 14.6. Y esto sería en unidades atmósferas. 14.6. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, jóvenes, con respecto a la aplicación de las leyes? Es importante la interpretación y es importante tener claro cuando tenemos nosotros presión constante, volumen constante, temperatura constante. Hay que ponerle mucha atención. Y en el caso de problemas en los cuales hayan las tres variables, pues eso nos va a llevar a pensar directamente que voy a usar la ecuación de la combinación de los gases. Entonces, es emplear también con mucho criterio el análisis de lo que me está diciendo el problema. Aquí había también algo, un comentario importante con respecto a la constante R. Eso ya lo habíamos visto también en la clase pasada. Siempre es preferible trabajar con la R que tiene el valor de 0.082. ¿Por qué? Porque esa R tiene como unidades atmósferas, litros, sobre grados Kelvin, moles. Entonces, ese valor de R es importante tenerlo a la mano. Y tratar y ver la forma de armonizar las otras variables. Eso como un comentario general. Bien, voy a tomar lista. Por favor, copien la pizarra. Copien de la pizarra, tomenle fotos, no sé qué nomás los ustedes puedan hacerle ahí. Al momento están conectadas 37 personas. Está Félix Aguirre, Alicia Sánchez, Ángel Rivas.
Kelly Mendoza recién se conecta. Ángel Sánchez, Anaray, Alicia Manchón, Cristel Saldumbide, Jessica del Pozo, Emma Sánchez, Erika Andrade, Karen Esmeralda, Gabriel Alvarado, Gloria Banoni, Carlos Holguín, Gemma Entriago, Jaime Santana, Javier Pincay, Kelly Mendoza, Kenia Luis, Leia Zambrano, Jocelyn León, Lizeth Cervantes, Alexis López, Luisa Lucas, Manuel Monserrat, Henry Moreno, Carol Paredes, Damaris Pesante, Stephanie Pino, Madeline Ponce, Daniela Rosado, Ashley Toala, Emilio Vázquez, Kelly Vélez, Carla Vera, José Villegas, Zambrano Torres, Genesis Zambrano. Por favor, enciendan la cámara para hacer la foto del curso. Don Javier, por favor, confírmeme cuándo empiezan los exámenes del segundo parcial. O el final, ¿no? Buenas noches, doctora. Los exámenes comienzan a partir del 22 de enero, doctora. Ya, muchas gracias. Sí, del 22 al 27 de enero, doctora. Nos da tiempo a revisar unos problemas adicionales. Y era lo que me tenía un poco preocupada. Bien, vamos a dejar hasta acá la clase. Muchísimas gracias y tal como les manifesté al inicio, espero que tengan un buen año y que puedan cumplir sus metas, ¿no? Y avanzar en sus proyectos. Y por supuesto tienen que ponerse a estudiar las asignaturas que han tomado en este semestre.
Bien, dejamos hasta ahí la clase. Es probable que se deje unas tareas en el transcurso del día de mañana. Por favor, revisar el campus virtual. Gracias, hasta aquí cerramos con la grabación.